con toda confianza. Este es un lugar seguro, nada de aquí sale más que para las personas. La verdad es que la mayoría de las personas suscritas al proyecto Sayus son mujeres, entonces es muy rara la ocasión en que algún despistado se para en nuestras charlas. Entonces, tengan toda la confianza de que aquí estamos entre amigas. Y bueno, para quienes sea la primera vez que se conectan a alguna de estas charlas, les adelanto. La idea de estas charlas es tenerlas con la autora que estuvo invitada un mes atrás para que hayan tenido oportunidad de haber leído el libro. Entonces, esta es una especie de círculo de lectura / conversatorio respecto a la obra de la autora invitada, y pues el día de hoy tenemos como invitada a Andrea Chapela, que fue nuestra autora de septiembre. Ella muy amablemente, pues su tiempo es valiosísimo y está aquí con nosotras. Y la idea es que de verdad todas sus preguntas, comentarios, ahora sí que aquí se permite el más que una pregunta o comentario, tengo unas, no, como es más que una pregunta o duda, tengo un comentario. Aquí también lo aceptamos. La idea es que, bueno, yo considero que por sí misma la obra se explica, pero qué mejor que poder. Creo que una de las cosas que más me gustan de estas dinámicas es poder convivir con la autora de forma horizontal y también poder darnos cuenta de que pues estamos vivas, ¿no? Entonces eso a mí me parece bonito. Y pues voy a empezar yo, porque siempre soy la que empiezo, porque sé que a muchas les da pena, pero vayan pensando en sus preguntas, ¿ok? O sea, sus preguntas, sus comentarios. La introducción que quisiera hacer para comenzar esta conversación contigo, Andrea, que nuevamente muchas gracias. Mi experiencia leyendo ciencia ficción, yo siento que es muy corta, a pesar de que uno de los autores que más me influenció en mi vida lectora es un autor de ciencia ficción. Y durante este tiempo que he estado aprendiendo de mis lecturas y de los aprendizajes lectores finalmente, pues me topé con tus cuentos, tus lecturas. Yo tengo una amiga que es Mena, que luego es súper fan tuya, que dice que leyó desde bien chavita, te conoce. Y yo la verdad, mi primer acercamiento fueron con estos cuentos y para mí fue una especie de, ¿saben? Me pasó un poco como en Ratatouille, cuando está probando este señor el Ratatouille, ¿no? Lo está probando y que tiene todo un flash de emociones y de sentimientos. Un poco así me pasó porque más allá de la historia o de lo que pretende decirte cada cuento, hubo como una reinteriorización de lo que a mí me hizo ser lectora y de mi pasión y mi amor por la imaginación, ¿no? Entonces creo que me pasó así. Imagínense a Alejandra leyendo estos cuentos y dijo, no manches, o sea, hace mucho que no me reencontraba con esto que puedo sentir a través de las palabras, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, yo sé que una de las preguntas que siempre te hacen es de que estás muy joven, que empezaste a publicar desde muy chica, y bueno, ya lo hemos platicado incluso en el podcast donde te entrevisté, ¿no? Como tu experiencia lectora, pero sí me gustaría saber que a la hora de estos cuentos, de llevarlos a publicar en Almadía, ¿hubo algo que a ti te fuera muy importante de decir en estas historias que a lo mejor no habías pensado, o sea, en torno a la ciencia ficción? Porque, insisto, para mí sí fue muy, muy relevante este reencuentro con la imaginación, pero también con el contexto en el que habito, ¿no? O sea, la Ciudad de México, no sé, la experiencia lectora como mujer incluso. Entonces, pues quizás podamos platicar a partir de ahí y ya las demás que se vayan integrando con sus dudas, pueden ir levantando la manita. Entonces, platícanos un poco sobre cuando ya lo viste en Almadía y dijiste, ¿qué es lo que quiero que esto sea, que le diga a las lectoras? Bueno, a ver, para comenzar, bueno, muchas gracias, Ale, por elegir el libro para el Proyecto Soyuz. Muchas gracias a todas por recibirlo y por leerlo, por estar aquí en viernes para platicar conmigo.
Y un poco ahondando lo que dijo Ale, más allá de explicar los cuentos, que supongo que podría hacerlo, también soy una autora súper metódica, entonces si alguien quiere el detrás de cámaras de alguno de los cuentos, esos existen, son muchos, les puedo enseñar hasta los diagramas de algunos de ellos. Entonces también si alguien tiene mucha curiosidad de qué sucedía en mi cabeza mientras escribía un cuento, eso está muy bien documentado. Entonces también siempre ofrezco ese tipo de cosas. Y cuando Almadía aceptó el libro, o sea, cuando Almadía aceptó el libro, que fue después de que gané el Owen, o sea, aunque Almadía tuvo el libro mucho tiempo, no me hicieron mucho caso hasta que me gané el Owen. Y ese sí, al día siguiente que me gané el Owen tenía un mensaje de Almadía en mi correo, entonces tomen eso como ustedes quieran. Pero la cosa que quiero decir con eso es para el momento en que eso sucedió, que fue en el verano del 2019, o la primavera del 2019, que fue cuando anunciaron el premio y cuando también Almadía me dijo que quería una coedición. Yo terminé de escribir el libro en el 2017, digamos, y lo corregí como en enero del 2018 yo cerré ese libro y fue que comencé a mandarlo a editoriales y a concursos y a cualquier lugar, hacia el vacío un poco. Y entonces, digamos que para el 2019 ese libro para mí estaba muy terminado y lo que había yo querido hacer con él y lo que había querido explorar, había yo ya pasado muchos años, ya había escrito 2 libros después de eso. Entonces fue muy raro releer la última versión de Ansibles ya en galeras, que bueno, cuando yo la mandé a Memo, la misma que ganó el concurso, y cuando lo volví a leer como ya la última vez, fue muy extraño para mí releerme. No sé, es muy raro saber lo que uno está haciendo mientras escribe un libro. Y por ejemplo, para mí, yo sabía, hay muchos de los cuentos que yo sabía que directamente estaban hablando de mi luto por una relación. Y cuando releí el libro y me di cuenta que no solo eran 2 o 3, sino que todo el libro estaba lleno de él y de su presencia, eso por ejemplo me impresionó un montón. Pero, no sé, también en el último año y medio que he hablado, no, un año, llevo un año. El año que he tenido que hablar del libro, también mi relación con el libro ha cambiado un montón, a través de tener todas estas conversaciones con lectoras. Y lo que yo creía importante del libro también ha cambiado, ¿no? O sea, me gusta decir que, como que yo tenía muy claro cuáles eran los singles y los lado B de mi libro, y descubrir que para mí, que como quien oye llover, que para mí era un cuento que era eso, un lado B, que me hacía mucha gracia, pero que yo no, es como claro, un cuento que reacciona todo el mundo ante él, o sea, tratar de entender por qué la gente reacciona a ese cuento como ha reaccionado, también me ha hecho cambiar, tanto mi posición ante la ciencia ficción y lo que escribo, como al mismo libro, ¿no? Pero un poco contextualizando, cuando escribí el libro quería escribir un libro que tuviera puras protagonistas mujeres, quería escribir un libro de ciencia ficción que solo tuviera mujeres protagonistas, eso para mí era súper importante, y quería escribir un libro sobre lo cotidiano en universos de ciencia ficción. Eso era lo que yo me preguntaba. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, llevaba varios años leyendo cuento americano, estos cuentos como de muy del detalle y tenía mucha curiosidad de saber qué pasaría si hiciera ese tipo de cuentos en escenarios de de ciencia ficción. Y, y por último, también me fui encontrando mientras lo escribía con esta cosa de querer escribir en la Ciudad de México. Eso no lo tenía yo al principio, pero yo tenía una beca del FONCA y a través de las reuniones del FONCA con mi tutor y mis compañeros me fui dando cuenta que eso de escribir en la Ciudad de México podía ser muy interesante, ¿no? Y comenzaba a preguntarme cómo sería algunos tipos de futuro en la Ciudad de México. Entonces, no sé, yo cuando salió el libro, cuando pensaba en ese libro, para mí era un poco eso, ¿no? Era una ciencia ficción mexicana, lo trataba de vender como un Black Mirror mexicano, y aunque pero creo que es mucho más particular y mucho más del detalle que del sistema, que a lo mejor es la diferencia con Black Mirror. Y, y mucho más de la emoción que del querer hacer shock. Entonces, no sé, hay algo de eso. No sé si te estoy contestando, pero esa es un poco creo que esa va a ser mi respuesta, Sí, independientemente de si te logro contestar.
Sí, creo que es muy importante y qué bueno que lo dices. O sea, yo también, bueno, ya que estamos en chisme, insisto, esto es más como en conversación privada. He sentido que últimamente me prestan más atención a mí también, después de pues, todo lo que está pasando con el proyecto Sayus, que yo la verdad no sabía que iba a pasar tan así, tan masivo. Bueno, masivo para mí son 300 libros, por ejemplo, al final terminé adquiriendo 315 libros de Almadía, ¿no? Entonces, 315 libros son de ansibles, ¿no? Y todavía hasta hace poquito me escribió una amiga, me dijo, oye, ¿todavía tienes ejemplares? Y yo, no, ahora sí ya están agotadísimos, ya no tengo nada. Eh, y sí he notado como que, aunque son editoriales independientes, finalmente sí hay cierto como, pues eso, notarte, ¿no? A partir, y yo siento, porque tú justo dices que estos libros, estos cuentos los escribís hace mucho tiempo, que ahí estaban, ¿no? Como guardaditos, y me ha pasado que desde entonces justo creo que este libro particularmente me despertó esa intención de decir, ¿qué tal que hay muchas de estas historias ahí, ¿no? Guardadas en algún cajoncito, alguna editorial, pero que no ha ganado un premio porque la verdad, o sea, los premios son súper importantes, pero también siento que a veces son muy aleatorios, ¿no? O sea, consiste en si metes bien la papelería, si ha pasado de todo, ¿no? O sea, como cuando Claro. esta escritora que ganó 2 premios con el mismo poemario y que ninguno de los dos se lo dieron, ¿no? Y es como, híjole, o sea, creo que, o sea, a mí me han contado muchos autores y autoras que lo que ellas aplican es mandar el mismo libro a un montón de premios para ver cuál chicle pega, ¿no? Pero creo que, o sea, no niego como el talento para ganarte un premio así, pero sí creo que estos cuentos van más allá de eso, ¿no? Y es interesante que lo digas, porque finalmente creo que un poco lo que quiero con el proyecto Sayus es que no se queden estos cuentos en un archivo eh, hasta que pase algo, ¿no? Porque si fuera por mí hubiera un montón de premios, ¿no? Pero pues sí también es algo que no sabemos, ¿no? Es cuestión del tiempo también de la autora, si no tiene que cuidar a sus hijos o si tiene dinero incluso para imprimir, porque luego están bien ridículos estas peticiones de que mandan 3 impresiones de tomos, ¿no? Creo que eso es algo interesante de saber porque sí reconozco en tus cuentos al menos como especie de crecimiento entre cada uno y eso a mí me parece muy precioso. O sea, creo que sí forman como una antología de lo que es Andrea Chapela, pero también es un crecimiento de lo que es Andrea Chapela también, no sé si tenga algo de sentido lo que estoy diciendo. Y cada uno tiene como pues esta luz, ¿no? No sé si alguien, yo puedo pasármela platicando, pero sé que ustedes tienen preguntas, queridas lectoras, entonces, pues empecemos, ¿no? Ahí empiecen con sus dudas. Pueden levantar la manita. Yo sé que tienen dudas, pero no las quieren decir. A ver, ya alguien levantó la manita. Victoria, adelante. Hola, ¿cómo están? Es mi primer Hola. proyecto Sayus, entonces se siente raro, o sea, poder comunicar con ustedes. Primero que nada, me gustó mucho los cuentos. Casi no estoy, o sea, casi no estoy acostumbrada a leer cuentos, pero me gustó mucho porque muchos, la mayoría me quedé pensando me gustaría saber más. O sea, yo sola pues me creaba como bueno, a mí me gustaría que en esa historia pasara esto y te obligas, ¿no? A continuar la historia, pues para encontrarle como algo más, ¿no? Porque unos sí te dejan pensando y unos también me puse a llorar, o sea, unos muy bonitos. Pero me llamó la atención cuando dijiste que eres muy metódica, porque hubo uno en particular que, la verdad no me acuerdo del título, pero donde la chava está viajando como por el universo y que tiene como a su persona en la Tierra, ¿no? Sí. Entonces, ese se me hizo como tenía como muchos datos específicos, así de sus experimentos y de toda esa investigación que estaba haciendo ella, que parecía como si tú también o sea, como si fuera algo real, ¿no? O sea, quería saber como justo en ese tipo de investigación que va, siento un poco más allá de la imaginación, se veía algo, yo lo sentí como muy
pues sí, de investigación real. Entonces no sé si, pues en qué te basaste o cómo fue que investigaste para poder hacer ese cuento en específico. Gracias, muchas gracias. El cuento es el colapso de estados superpuestos y bueno, una cosa que hay que saber antes de es que yo soy química, yo estudié química y mis padres son científicos y todavía tengo mucha relación con muy buenos amigos que sí se han dedicado a la ciencia. Y es chistoso porque uno de mis mejores amigos ahora, que es, él tiene un doctorado en genética, leyó hace muy poco el cuento y me dijo como de, este cuento no me convence. Y yo así de, bueno, gracias, ¿no? Si tú eres porque me decía, es que siento que hay muy poca imaginación. Y yo así de, güey, sucede en otro planeta, ¿qué quieres de mí? Pero bueno, fuera de lo que, cuando un científico lo lee, a mí me impresiona siempre, dependiendo de lo que, conocimiento que uno trae, cómo cambia un cuento para las personas. Ese cuento, ese cuento yo lo escribí estando en el Clarion, lo escribí originalmente primero en inglés, luego lo traduje y lo corregí y lo trabajé en español. Y, y un poco a la raíz, o sea, ese pensamiento que ella tiene sobre la cuántica y demás, son pensamientos que yo había, o sea, como utilizarlos, digamos, metafóricamente, son cosas que yo hacía mucho en la carrera. Y yo tomé una materia de cuántica, entonces un poco fue como tomar la embarrada de los conocimientos que yo tenía y averiguar un poco de si lo que yo creía sobre el entrelazamiento cuántico era verdad. Y luego sencillamente se lo di a leer a algunos amigos, tanto biólogos como químicos, que yo sabía, y les dije, estoy diciendo alguna tontería, y me dijeron, no, y dije, ah, bueno, entonces, todo bien. Entonces, yo muchas veces creo que, sobre todo en cosas imaginativas, uno tiene que saber lo suficiente como para autoengañarse de que sabe de qué está hablando. Yo soy muy buena creyendo de que sé las cosas de las que estoy hablando, aunque no sepa nada, aunque solo lo sepa superficialmente. Y es que tampoco necesito saber de eso. Lo que tengo que es saber lo suficiente para escribirlo como con convicción, ¿no? Para autoengañarme y decir, sí, yo sé de qué estoy hablando y vamos para adelante, ¿no? Y en realidad casi siempre investigo hasta el momento en el que genero esa como autoconvicción dentro de mí misma. ¿Cuándo es eso? Depende del cuento. En este caso, pues tenía, o sea, había estudiado un poco de eso y tenía como suficientes nociones para decir, creo que puedo, a menos de que seas un doctor en genética, creo que puedo colártelas, ¿no? Entonces, pero mi investigación muchas veces tiene que ver con eso, con encontrar pequeños datos en la ciencia o en la tecnología o en libros de futurismo que me parezcan sugerentes, averiguar suficiente como para creer que manejo el asunto y luego pues un poco crear ese mundo, ¿no? Y existir dentro del mundo del cuento. Entonces, Claro, creo que parece que hago más investigación de la que hago. Sí, ya que lo mencionas, tiene todo el sentido de, ya, hace clic todo. Sí, sí, Gracias. también, el que sea química supongo que también explica ese cuento. Sí. Me toca ya, Andrea. Gracias. Sigue Andrea Chuk. Hola, hola a todas. Bueno, buenas tardes. Pues a mí también me gustaron muchísimo casi todos los cuentos, de verdad. De hecho, cada uno me atrapaba a su manera, disfruté otros más que los unos. Yo tengo una pregunta sobre calculando, recalculando, porque me parece muy interesante esta idea de poder ver todo lo que podría pasar y lo que podría ser, ¿no? Y tomar una decisión a partir de eso, no sé, me pareció muy interesante. Entonces, también tengo una pregunta de cómo partes, desde dónde partes para escribir esto, porque entiendo que, digo, hay una gran influencia de todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones para conocer a alguien, o sea, toda esta tecnología que nos invade, que nos permite saber mucho de una persona, incluso como que hacer conjeturas sobre una relación, una posible relación. Pero tú, desde lo personal o desde las experiencias o influencias, ¿cómo decides hacer esto? O sea, ¿cómo decides hacer este cuento con esta trama y llevar todas estas decisiones de la protagonista que tiene pues este acceso a la información, ¿no? Voy a abrir el baúl que está aquí al lado.
Según yo, está en esta libreta ese proceso. Los cuentos funcionan de distintas maneras. Casi en todo, yo aprendí a escribir cuento con este libro. O sea, había escrito algunos, pero el primer cuento de este libro que se escribió, de este libro es Perfilada. Y ese a lo mejor es el segundo cuento que yo había escrito en mi vida. Y de hecho, cuando lo escribí, no era lo que es ahora. O sea, también hubo mucha corrección sobre los cuentos, pero hay algo de que yo aprendí a escribir cuento con este libro. O sea, lo escribí todo en un año, pero cada cuento me lanzaba hacia una nueva pregunta. Y algunas preguntas eran emocionales, algunas preguntas eran de cómo hacer algo, ¿no? Entonces primero me parecía muy particular el reto de escribir desde una aplicación, ¿no? Como me parecía muy interesante y me gustaba esa idea. Por ejemplo, me daba mucho coraje que no, el haber elegido eso hace que el final que yo tengo en mi cabeza no pueda llegar. O sea, yo no sé si la gente entiende lo que yo quiero que entienda al final, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ella al final? Al final eso se queda abierto y yo sé exactamente qué es y no puedo escribirlo porque el gimmick del cuento no me permite decirle a nadie qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Y entonces trabajé mucho intentando poner qué era lo que yo creía que ella había hecho dentro del cuento, aunque no lo podía realmente mostrar, ¿no? Entonces había esa parte y luego ese cuento, estoy tratando de recordar dónde salió. Creo que, o sea, sé muy bien cuál es el sentimiento que había en el medio, ¿no? Que es esta cosa de, ¿quién no quiere? Seguro, yo tenía muchas citas ese año, todas muy fallidas y todas muy malas. En realidad tenía muchas, lo que yo llamaba no citas, como que iba a un lugar con alguien que me había invitado y nunca terminaba de entender si lo que habíamos hecho era una cita o no. Y entonces, claro, tenía esa pregunta, ¿no? Como de, yo soy de esas personas que quieren saber, quiero siempre saber y elucubrar y a veces cuando me doy cuenta de esas sensaciones dentro de mí misma, a veces me pregunto cosas como estas, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera algo que hiciera real estas cosas que yo quiero, ¿no? Y también yo tengo una posición muy clara acerca de qué creo que yo, o sea, qué creo que es lo que gana ahí, ¿no? Porque de hecho con este cuento es muy chistoso porque en muchos clubes de lectura hay mucha gente que me dice, es que yo no querría tener eso, hay quien me dice, yo quisiera tenerlo, pero me parece bien que no exista, ¿no? O sea, creo que también la manera, o sea, creo que todas hemos estado en un momento en que dices, es que quisiera saber para poder tomar una decisión informada sobre esto, ¿no? Y un poco para mí, cuando lo comencé a pensar, dije, sí, pero o sea, me gustaría poder saber para tomar una decisión informada, pero creo que al final haría lo mismo, ¿no? Que habla bastante la Andrea que hablo al final del cuento, que no soy yo toda, pero de ese aspecto de mí creo que es otro aspecto que está en ese cuento, ¿no? Entonces, muchas veces salen de preguntas, yo creo que todos los cuentos tenían una pregunta de cómo se hace esto desde escribir, y luego otra pregunta emocional, de lo que yo estaba viviendo, o mis amigas que estaban viviendo en ese momento conmigo, o de cosas que yo observaba. Quiero decirles que ustedes no lo ven, pero el gato acaba de tomar esta oportunidad para meterse al baúl que acabo de abrir y está mordiendo una libreta. Entonces, no sé, para mí la pregunta era esa, ¿no? Como, primero, quisiera yo tener esta información, yo lo sé, y después, ¿qué haría una vez que la tuviera? ¿Y cambiaría algo tener esa información? ¿Cambiaría algo saber? Y creo que ese también son parte de las preguntas que hace el cuento. Creo que el cuento es mejor porque yo no puedo contestarla, no importa que quisiera contestar la pregunta. Pero bueno, esa... No sé, muchas veces me voy y tengo respuestas muy largas. Si no les contesto o quieren hacer una réplica, por favor háganla. Porque luego monologueo mucho. Pero ese es un poco lo que pienso de eso. No sé si quieres añadir algo, Andrea, que justo yo creo que en mi vida, según mi psicóloga, probablemente esto sería lo mejor que me puede pasar, tener una cosa así, porque tendría control de todo, pero el control no es algo que podemos tener. Entonces, hay que dejar de querer controlar todo. Sigue Jessica Martínez. Ay, hola. Primero, gracias por tu tiempo. Y de hecho, mucho de mi comentario, bueno, son dos comentarios. Creo que ya medio
los has sugerido. Justo lo que yo quería mencionar era que tienen una capacidad impresionante de que en la segunda página ya entiendas tú como la tecnología o entiendas como lo que sea que la ciencia o lo que sea que está pasando y ya precisamente por eso como que pasa a un segundo plano, o sea, como que ya no es, o sea, para dar un poco más de contexto, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción cuando todo gira en torno a la ciencia o la tecnología. Sé que es una cosa medio absurda, pero no me gusta más cuando en realidad lo que es importante es como la esencia humana, ¿no? Y justo en tus cuentos lo que va es que precisamente como que la tecnología y como la ciencia, digamos, es circunstancial, pero lo que está como de base es como estas preguntas humanas o como de sentimientos o los conflictos internos. Y eso se me hace como súper increíble porque sí, o sea, igual como Ale, o sea, mi experiencia con la ciencia ficción igual y no es basta, pero de lo que he leído no ha sido totalmente así. Creo que lo único que se me viene a la mente es Octavia Butler. Pero sí, o sea, y justo algo que va como de la mano es que otra cosa a la que yo no me aproximaba antes, porque, bueno, estudié letras inglesas y entonces ya se han de imaginar como todos los clásicos que leíamos y entonces puro hombre blanco inglés. Y entonces, como que a mí me gustaba que todo estuviera en otro lugar al que yo nunca había ido o que estuviera lejano, como que eso me gustaba. Y entonces yo veía como con recelo cuando se llevaba algo a cabo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando decían México era como, ay, no, ya no me va a gustar, no sé. Y justo aquí, como que igual, o sea, como que pasa a un segundo plano, no porque deje de ser importante, sino porque eso no, ¿cómo decirlo? Como entorpece mi conexión con el cuento. Y eso también se me hizo como increíble. Y quería hacer mención súper especial del de, creo que se llama La persona que busca no está disponible, porque me hizo llorar muchísimo. Creo que la relación con las, bueno, no sé ustedes, la verdad, pero la relación con las madres siempre es como un poco difícil cuando eres mujer. No sé, esa ha sido mi experiencia. Y ese cuento en particular como que le dio a mis fibras más sensibles y sí, terminé yo llorando a mares. Pues también quería saber un poco como de qué te inspiró a hacer ese cuento. Y ya. Gracias por tu comentario. Tengo dos partes. Una que ya encontré mis primeras notas del cuento de Calculando, Recalculando, cuyo título de trabajo era Analízame esta. Pero bueno, y un poco así, habla como, quiero tener un programa que tiene acceso a tu vida, que hace predicciones basadas en modelos matemáticos. Pero luego, conforme lo voy pensando, o sea, estas son mis notas, no sé, ahí se ven. Entonces yo voy pensando en papel y me hablo a mí misma mientras pienso en un cuento. Y por ejemplo, una de las cosas que para mí era muy importantes era lo que pongo como el detalle, ¿no? O sea, para mí este era un cuento que podía ser, que cada vez que yo pensaba, como que enumeré todos los milestones de una relación y dije, ok, estos son momentos importantes, bájalo a un detalle, ¿no? Hazlo súper específico. Lo que va a hacer que este cuento funcione es si eres muy específica y si encuentras como estos detalles que digan un montón de cosas, para que la gente crea en esta relación, aunque dure, yo creo que es el cuento más corto de todo el libro. Entonces, sí, entonces me preguntaba cosas como de, ¿sobre qué pelean? ¿Cómo es la relación con la familia? ¿Qué están dispuestos a sacrificar y a cambiar? ¿No? O sea, como tratando de entender esa relación muy a fondo. Sobre la persona que busca no está disponible, ese es el cuento que me hizo entender mucho de lo que quería hacer con este libro. Es el segundo o el tercer cuento que escribí del libro. Y yo estaba pensando, había estado leyendo muchos libros de futurismo y entonces cito ahí a uno de los autores que estaba leyendo, y en este futurismo en el que ya no hubiera enfermedad y ya no hubiera... Entonces estaba toda esa parte como científica, pero bueno, todos los cuentos tienen dos partes como importantes de inspiración. Yo tenía una lista como de tecnologías que quería explorar, pero también de relaciones que quería explorar, ¿no? Y la relación madre-hija era una que... Y cuando comencé a pensar en la vida, o sea, en esta cosa de ya no morir y en nuestra relación con la muerte, bueno, lo que pensé fue en la muerte de mi abuela, que era como la muerte más cercana a ese tipo, pero lo pensaba mucho porque mi abuela tenía, o sea, esa frase, mi abuela quería morir dignamente, digamos, ¿no? Y fue como muy importante y fue muy impactante
todo el proceso porque fue muy rápido también. Y lo que hice fue llamar a mi madre y decirle como, oye, recuerdo, bueno, mi abuela no había, o sea, tampoco murió cuando yo era muy chica, yo tenía ya, estaba en la universidad, pero le dije, recuerdo muy bien estas partes, ¿no? Y que tú has hablado de estas cosas conmigo. Quiero que me digas cómo te sentías. Entonces, en realidad, los sentimientos que están en ese cuento son los de mi madre hacia la muerte de su madre. Y son muy complicados. Y además, y bueno, y luego son mis sentimientos acerca de los sentimientos de mi propia madre, ¿no? Y las preguntas que yo me hacía ante las cosas que ella me decía, ¿no? O sea, como, ¿qué haces cuando una persona quiere morir? ¿Cómo respetas sus deseos? Hablar de la muerte con la propia madre yo creo que siempre es muy difícil porque te hace plantearte la naturalidad de que pues no va a estar, ¿no? Entonces también estaban todas esas, y lo que dices, las relaciones con las madres son muy difíciles y están llenas de muchas aristas. Entonces ahí a lo mejor el cuento captura no solo lo que es la relación que yo tenía con mi madre, sino la de mi madre con su madre, la mía con mi abuela, entonces había como muchas caras. Pero luego para mí era un cuento sobre, una de las cosas que me fascina poder hacer desde la ciencia ficción es que nos permite, o sea, al menos a mí me permite hacer un extrañamiento sobre cosas que parecerían muy normales, ¿no? Es súper normal morir de alguna manera. Y entonces está ese pensamiento de cómo pensaría la gente que ya no tiene que morir sobre la muerte, ¿no? Y cuando alguien se enfrenta a ese, como que todos nos enfrentamos por primera vez al pensamiento de la muerte en algún momento, pero lo olvidamos y lo normalizamos dentro de nuestras vidas. No sé, yo tengo súper presente el día que me di cuenta que me iba a morir y el vacío existencial, pero como poder tener a una persona muy adulta enfrentando, ¿no? Como enfrentándose a eso y la manera en la que eso también generaría un extrañamiento con el lector. Eso es algo que me gusta de la ciencia ficción, que permite hacer que cosas que nos parecen obvias y naturales y ya dadas y discutidas se vuelvan nuevas y nos permite entrar en ellas desde otro lugar, ¿no? Y eso era otra de las cosas que quería, que me emocionó, que supongo que propulsó este cuento. Entonces está, pues sí, toda la parte de pensar en un futuro, ¿no? No moriríamos y cómo sería eso, pero luego todos estos sentimientos personales de pues, mi vida personal y mi historia personal que se cosen dentro del mismo cuento. Qué increíble. Ahora voy a llorar más. Con su permiso. Ay, yo también estoy llorando. O sea, por dentro. Bueno, en realidad cuando yo escribí la carta para recomendar el libro, yo esperaba hablar de otra cosa, porque, por ejemplo, yo te había dicho, Andrea, que mi cuento favorito era el de este que es medio novela negra. Ahora lo Parece, siento. ajá, ahora lo sientes, me fascina, pero no tienen idea cómo me fascina ese cuento. Porque además yo pensaba que era un vato el personaje. O sea, cuando me doy cuenta de que es una mujer, fue como, yo misma caí en las La trampa. en las trampas. En la red del que, patriarcado. Sí, ajá. Ya está hecho a Entonces, propósito. sí, pero, o sea, ese es mi cuento favorito, pero la verdad terminé hablando de otra cosa, ¿no? Porque siento que, o sea, pude haber dicho, mi cuento favorito es este y lo recomiendo por esto, pero al final terminé hablando también de mi abuela. Yo creo que algo ahí estaba en los cuentos que inconscientemente fue como permeando en mi inconsciente, supongo, o sea, como de hablar de esta posibilidad de un futuro diferente, ¿sabes? O sea, un futuro, pues no sé, o sea, no sé, pero es interesante que tanto tú lo digas ahora como Jessica, bueno, o sea, no sé, me recordó eso un poco. Bueno, sigue Nelly Galindo Mendoza. Hola, y también, pues, no sé, agradecerte y por los cuentos, porque de verdad son súper, súper extraordinarios. Yo tengo nula experiencia con la ciencia ficción y dije como, ay, a ver, ok, pero me gustó demasiado y creo que también es por esta parte en la que todo es muy humano, las emociones permean todo lo que sucede y aunque se vea como muy lejano, pues como comentaba Ale, te terminas identificando con algo porque está lleno de emociones y experiencias personales. Entonces, eso también me gustó demasiado porque a pesar de que igual, pues a mí me cuesta un poco ser como fomentar mi imaginación y decía como, pero ¿cómo iba a hacer esto? O sea, trataba de imaginarlo en mi cabeza y no daba, pero como se sentían los personajes, pues sí tenía como, tendía a empatizar un poco más en ese sentido.
Entonces, igual cada cuento, yo pasaba cada cuento y decía como, este es mi favorito. Y seguía el siguiente y dije como, no, este va a ser mi favorito. Y así terminé con todos favoritos, pero pues sí, creo que eso es algo que a mí me movió mucho, como el hecho de poder sentir esas cosas. Y justo ahorita que comentaban sobre el cuento de el que está como demasiado técnico en ese sentido. Igual a mí o sea, no entendí gran parte de lo que ella hacía porque dije, wow, pero como que lo planteé como en ese sentimiento de soledad y se me hizo muy fuerte como el pensar que pues siempre es necesario una red de apoyo, como una persona que te ate a la realidad, ¿no? Porque a veces pues tendemos a ensimismarnos tanto que es complicado como regresar y poner los pies de nuevo en la tierra. Entonces, pues no sé, me pareció también muy, muy extraordinario y en cuanto, pues, o sea, ya nos comentaste un poco del proceso desde tu formación, pero cómo sería también como tu proceso desde como lo emocional en ese cuento. Como decía, todos los cuentos tienen como esa relación que yo quería explorar. Y es un cuento especial porque me doy cuenta ahora que, o sea, yo quería escribir una relación de amistad entre un hombre y una mujer. Creo que se retratan súper poco y quería escribirla de una manera en la que nadie se fuera a plantear que fueran a terminar juntos, porque bueno, están en planetas distintos, entonces da igual. Entonces, porque quería poder mantener la categoría de amistad, ¿no? Y de, no sé, contestar la milenaria pregunta de si se puede ser amigo, ser hombres y mujeres. Pero creo que en realidad lo que me parece es que me interesan esas relaciones muy íntimas y muy profundas y que luego parecen ser un poco de todo, ¿no? Y ya entre los géneros o sea, entre mujeres, entre hombres y mujeres, esta cosa como de tener una amistad íntima en la que, pues sí, ¿no? Pones tu vida en el otro, ¿no? Y también, no sé, para mí la amistad es muy, muy, muy importante. Y ese es otro de los cuentos que escribí, es el último cuento que se escribió el libro. Ese también lo escribí en el Clarion. Ah, bueno, sí, es el único del Clarion en el que he hablado. Es el mismo, es el mismo de hace rato. Pero en el Clarion, el Clarion es un workshop en Estados Unidos específico de ciencia ficción y fantasía. Y son 6 semanas en las que yo viví en una sorority house con otros 17 autores de ciencia ficción y fantasía. Y tienes que escribir 6 cuentos en 6 semanas y leer 18 cuentos a la semana, 17 cuentos a la semana. Es muy intenso. Creo que es la experiencia más intensa de mi vida. Dormí muy poco, porque parte del problema es que toda la gente que está ahí es gente con la que quieres hablar. Yo quería hablar con esa gente todo el tiempo, ¿no? Era como haber encontrado a mi tribu con la que podía hablar teorizar acerca de los unicornios por 2 horas, si queríamos, o sobre el world building, o sea, era como gente tan friki como yo, de la ciencia ficción y la fantasía, además desde cómo escribirla. Y ahí conocí a un chavo con el que tuve una relación de amistad, tengo una relación súper intensa con él, de amistad, ahora somos solamente como pen pals, pero ese cuento es uno de los últimos que escribí y tenía mucho que ver con saber que la relación en la que él y yo íbamos a estar así intensamente en el mismo espacio estaba a punto de acabarse, ¿no? Y yo tengo muchas amistades que han sido así, muchos amigos súper cercanos que se han ido. Y creo que es algo que algo pasa que en el carácter que se van a vivir a otro país, que se alejan, que dejan de estar en tu presente y que aún así son muy importantes y se sienten como que gente que te conoce tan bien que puedes, aunque pase mucho tiempo, hablar con ellos. Y quería capturar un poco de eso. De hecho, el cuento comenzó porque este chico como que yo no sabía muy bien qué escribir y él me decía que a él le gustaban mucho las historias en las que la gente hablaba, o sea, tenía conversaciones, en las que no necesariamente era sobre cosas, tenían conversaciones más allá del cuento, ¿no? Tenían conversaciones sobre cosas y eso era lo importante, ¿no? Y en realidad no logré hacer eso, porque al final las conversaciones son drogas, pero comenzaba por ahí, ¿no? Como esta idea de 2 personas que se quieren, que son muy importantes, que van a hablar de cosas, terceras cosas que unen su relación, ¿no? Entonces por ahí comenzó el cuento y luego pues ella tiene un colapso y pasan otras cosas, pero por ahí era, ¿no? Como este sentimiento también de la importancia de la amistad, creo, en la vida, que para mí, no sé, es sumamente importante.
Diana, creo que te toca a ti. Sí, sigue Diana. Gracias, Ale. Bueno, yo no sé si tengan como una pregunta en específico, porque la verdad al estar escuchando las demás chicas que están aquí compartiendo, también me sentí muy identificada. Mi cuento favorito había sido hasta Calculando, Recalculando. Me encanta el libro, el hecho de que podías empezar del final y no importa, ¿no? Entonces también estuvimos jugando. Yo tuve un camino como muy raro para llegar, la verdad, hasta Ale y hasta el libro. Estoy en un círculo de lectura desde el año pasado, somos puras chicas, no nos conocemos en persona, apenas hace unas semanas conocí a una de las chicas y propusieron el libro. Una chica que vive en el Estado de México y dijo, les va a gustar y todo esto, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Entonces ya estoy buscando reseñas. A mí la verdad me ha gustado mucho conectar con las autoras de los libros que leemos en el círculo. Entonces leía tu historia y escuchaba algunas otras entrevistas que te habían hecho. Decía, no manches, qué padre, o sea, el hecho como de que hayas estudiado química y estés haciendo cuentos en ciencia ficción. Entonces me estuve buscando como loca el libro por todos lados hasta que encontré al Proyecto Soyuz con Ale y pues bueno, había disponible y todo, llegó a Guanajuato y bueno, lo comenzamos en el círculo, ¿no? Entonces, una semana después, una de las chicas, yo trabajo en la universidad y una de las chicas tutoradas me resulta que me envió como una carta de postulación para un proyecto de una beca, que ya, bueno, la leí y me sorprendió mucho que, bueno, ella estudia ingeniería biomédica y es fundadora de un taller de cuento corto en su división. Entonces ella decía que le encantaba escribir y que no sabía cómo combinarlo con su carrera y que le decían que pues si no, que de escritora la verdad no le iba a ir bien y tal. Entonces, no sé, le quise compartir la experiencia al leer el libro y me encantó esta parte de la trascendencia que puede llegar a tener un cuento, 2 cuentos, 3 cuentos o la vida de la autora y cómo conecta también con estas historias. Y pues no sé, estoy nerviosa de estar aquí hoy. Es mi primer cajita Sputnik. Espero que no sea la última. La verdad es que todo se prestó para que pues pudiera, yo digo que fue casi así coincidencia milagrosa el hecho de poder tener el libro a través de Ale. Y pues nada, tengo que confesarles que aún no hemos terminado el libro en el círculo de lectura. No somos como que, pues no la llevamos un poco más leve, de que todas andamos corriendo de trabajo, universidad y demás, pero hasta los cuentos que llevamos, la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo esta parte de, pues que estás transmitiendo toda lo que es Andrea Chapela en cada cuento, ¿sabes? Y cada vez que te escucho y voy como conociendo un poquito más estas historias y ahora que estoy escuchando las preguntas de las chicas, no sé, me emociona más y no sé, es como que lo quiero seguir leyendo, pero no quiero que se acabe y es como que, Andrea, ¿cuándo sacas otro cuento? Pero pues nada, y pues muchas gracias, y qué padre coincidir con ustedes el día de hoy. Pues vamos para tu tutoranda. Tengo otro libro que se llama Grados de Miopía. Se puede encontrar el primer ensayo en Tierra Adentro. Y es mi libro en el que yo trato de casar las dos partes, o sea, las dos partes de mi vida, ¿no? El querer ser escritora y el que la ciencia, yo no quiero ser científica, pero la ciencia es algo hiper importante para mí. No solo porque la estudié, sino mis padres son científicos. Entonces, el lenguaje de la ciencia, la manera en la que se piensa la ciencia, es algo que pues que es una manera, es algo que tiene que ver con mi infancia más que con todo, ¿no? Entonces es un libro que intenta hacer eso. Entonces hay un ensayo en internet. Si me buscan en Twitter, en mi Twitter, bueno, y en mi Instagram hay un Linktree. En esos links vienen todo lo que se puede leer de mí gratis en internet y ahí está. Y bueno, sobre los nuevos cuentos, hay un nuevo cuento que salió en Letras Libres, que fue un poco para mí regresar en 2021, no a Ansibles, pero a pensar como en Ansibles. Me pidieron alguien leyó Ansibles y me pidieron un cuento como de ese estilo, y tenía yo una idea que en su momento no había podido hacer, no había sabido cómo escribir,
Y entonces retomé esa idea y entonces es como, yo diría, para mí es como haber vuelto a escribir un cuento de Ansibles, pero ya desde la persona que soy hoy. Entonces es un poco distinto, el cuento se llama A la espera y está en Letras Libres, pero también lo pueden encontrar ahí. Entonces si se les acabó el libro y quieren leer algo más, existe ese cuento. Y ya, ese es supongo que como comercial. Qué bonito. Sigue Ariela, sí. Hola, hola a todas. Gracias, Ale, por esto y a Andrea por pues, los cuentos, ¿no? Yo, a mí de los que más me gustaron, bueno, también me pasó eso de que no quería que se acabaran. Como que solo leía uno al día, ¿no? Vaya a ser que se acabe muy rápido, ¿no? Yo creo que los que más me gustaron fue el de La Perfiladora, porque me parece que logras esa cosa de cachar las sensaciones que tenemos, ese miedo que no sé si todo les pase, pero que sientes de que ya no te vas a acordar de cómo te sentías en otro momento, ¿no? De que como justo todo tu día que querrías como guardarlo para siempre, no puedes tomarle foto, puedes escribirlo, pero esa sensación no la vas a volver a tener y como poder tenerla otra vez. Y el otro que me gustó mucho es el que dijo Ale, el de los pinks, ¿cómo se llama? El de ahora lo sientes, porque me parece que es también como una crítica social un poco, ¿no? Yo dije, el cuento de la ley Olimpia. Y entonces, como que me gustó también muchísimo eso. Y bueno, y del último, cuando vi que se llamaba Andrea Chappell el personaje, dije, pues ahí sabía que todos eran como un poco una autoficción, pero como que igual que pongas tu nombre, como que dije, hasta los demás me dijeron, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien. Y bueno, quería preguntarte dos cosas, ¿no? Una, cómo estas dos columnas que decías, como de la tecnología y las relaciones, emociones, ¿cómo decides qué tecnología vas a usar para qué tipo de emoción? Y la otra es cómo es escribir desde tu, como posicionarte como el personaje en ciertos puntos, ¿no? Como esa vulnerabilidad de escribirte a ti misma y que todos te lean lo que eres. Ya. Sobre el primero, no lo sé, es un proceso un tanto, no voy a decir mágico, pero es un proceso como de eco. A veces comenzaba por la tecnología, a veces comenzaba por la relación, y es comenzar a pensar qué es lo que me llama la atención en ese lugar, ¿no? No, por ejemplo, madre e hija, ¿qué es lo que, o sea, más allá de mi historia personal, que siempre utilizas partes, pero también es qué me pregunto sobre esa relación, qué me llama la atención, por qué quiero escribirla, ¿no? Comenzar a bajar en los niveles de eso, lo mismo con las tecnologías. Por ejemplo, estoy pensando, ¿cuál es como obvia? Porque ahora lo sientes, se escribe distinto. Por ejemplo, en el cuento del mercado, ese cuento tiene muchas cosas. Yo creo que para mí, de todos los futuros que escribo, es el futuro que creo que es más distópico y más horrible de todos. Aunque no parezca, no sé, a mí me parece así. Y yo quería escribir sobre esta cosa, o sea, sobre cómo cuando eres niño no te das cuenta de las dinámicas de poder en las que estás metido, ¿no? Y esas dinámicas de poder en este país que son tan perversas y tan terribles, ¿no? Como esa cosa de, es parte de la familia, ¿no? Pero no solo desde la adultez, sino desde cuando eres niño y cuando no tienes las herramientas para entenderlo. Y hay algo de una relación que yo tuve que era como eso, ¿no? Y que ahora siendo adulta he juzgado de muchas maneras y he vuelto a pensar de muchas formas. Y quería de alguna manera lograr capturar eso sin tener que escribirlo desde mi yo, pero luego quería también pensar en este mundo tecnológico, ¿no? Tanto donde, o sea, que ahí un poco la idea también era social, era como esta idea de que la tecnología en México lo único que puede hacer es aumentar más esta brecha. Ahora, ¿no? Como la gente rica no va a necesitar tecnología, se va a modificar genéticamente y la otra gente va a tener que utilizar estas cosas tecnológicas y eso va a hacer más obvio la brecha. Y entonces era un poco como una vez que encuentro en la relación, en la tecnología, a lo mejor cuál es el lugar que me interesa, hay un eco que me lleva a lo otro. O sea, a veces sí, hubo un momento en el que sí las tenía como una frente a la otra y a veces cuando no tenía ideas o había acabado un cuento y comenzaba a ir a como, ver, ¿qué es lo que me interesa de esto, no? ¿Qué es lo que me parece fascinante? ¿Qué es lo que va por debajo de esta relación o de esta pieza de tecnología? Y trataba de encontrar cómo hacía eco con otra cosa dentro de esas listas o algo dentro de mi interior que me llevara a una relación, ¿no? Entonces, a veces es difícil saber, me es difícil saber
qué viene primero y qué viene después, porque en cuanto comienzo a bajar, comienza eso, lo personal entra, las cosas que he leído entran y entonces se revuelve, ¿no? Pero es un poco así. Y sobre, la autoficción. El cuento de En Proceso comenzó porque leí a Carmen María Machado. Ella estaba en ese momento escribiendo In the Dream House, que es su segundo libro, y estaba dando una entrevista, y en esa entrevista ella hablaba acerca de cómo ella estaba escribiendo un memoir especulativo, ¿no? Que ella creía que existía algo que tenía que ser el memoir especulativo, porque el punto del memoir es entregarte una vivencia y a veces contarte cómo las cosas fueron de verdad no representa cómo se sintió eso de verdad. Y a veces lo especulativo puede permitir entrar más a lo que fue eso que contarte los hechos, ¿no? Y cuando yo leí eso del memoir especulativo, la cabeza me botó así y dije, bueno, si existe un memoir especulativo, ¿cómo es la autoficción especulativa, ¿no? ¿Y qué sucede con la categoría de autoficción cuando es especulativa? Y entonces, por ahí comenzó este cuento. Bueno, no, en realidad comenzó porque llegué un día a mi mesa de trabajo, estaba en una cafetería, iba a trabajar, llegué y no quería trabajar, y entonces me pasé 4 horas haciendo las barritas de, de llenado, y una vez que las tuve no me quedó otra que escribir el cuento, pero entonces eran un poco las dos. Era mi manera de procrastinar y una tarde de procrastinación más esta idea. Y para mí fue muy fascinante 2 cosas. Escribí yo creo que ese cuento durante un mes o varias semanas lo escribí. Lo estuve trabajando y para mí, en ese momento yo tenía que manejar de mi pueblo a otro a dar clase, y a mí me daba muy mala yuyu esto de estar escribiendo un cuento en el que me moría en un accidente de tráfico en Estados Unidos mientras manejaba en Estados Unidos. O sea, el día que terminé ese cuento me dio bastante paz porque yo sentía que estaba tentando a algo. Y, por ejemplo, a mi madre no le gusta ese cuento porque dice que le causa mucha ansiedad leer de cómo me muero. Entonces había algo de eso, pero para mí era súper fascinante el que yo podía contarle a la gente cosas que a lo mejor ahí sí eran ultra personales y ultra mías, pero como hay todo este asunto de la ciencia ficción, tú no me puedes saber hasta dónde sí es ficción, ¿no? O sea, creo que el hecho de la especulación en este cuento extrema el efecto de la autoficción, ¿no? El efecto de dónde están las líneas entre lo que es y lo que no es, lo que fue real y lo que no fue real. Al ponerlo en un contexto donde no puede ser real, creo que eso extrema el efecto, ¿no? Y eso me pareció súper fascinante mientras la escribía. Y también hizo que yo pudiera escribir muchas de las cosas muy personales que están ahí de esa manera, ¿no? Y pues sí, es raro porque, claro, con toda la autoficción creo que solamente hay una persona en este mundo que podría saber exactamente, ¿no? En qué línea, porque también la autoficción es eso, ¿no? Puedes estar, es algo que estoy narrando lo que verdaderamente pasó, ¿no? Y con una palabra quiebro hacia lugares que no pasaron, ¿no? Y creo que probablemente solo hay otra persona en el mundo que puede saber exactamente qué de esas escenas son verdad y qué son mentira. Pero, y que al final da igual, ¿no? O sea, sí, nos interesa mucho el chisme de la vida de los otros, y estoy segura que hay algo de eso en este cuento, pero también creo que va más. También fue entender que no puedo escribirme a mí misma en su totalidad, y tenía que, creo que, porque además no me conozco a mí misma en su totalidad, y porque yo no sé si la versión que tengo de mí misma sea la más real, a lo mejor la versión que tienen otros de mí misma sea más real que la que yo tengo, pero fue elegir un aspecto de mí misma y extremarlo también, ¿no? Entonces fue interesante también regodearme en mis propios recuerdos de ese aspecto y de esa visión que tengo sobre algunas cosas de mí misma, ¿no? No sé, fue un cuento muy interesante de escribir, y una vez me preguntaron que si solo pudiera elegir un cuento de todo mi libro, ¿cuál elegiría? Y esa es una pregunta envenenada y no se vale, pero como me obligaron, suelo decir que es ese porque pues es el cuento más personal que he escrito, ¿no? No solo porque el personaje lleve mi nombre, sino por las cosas que suceden en mí. Me gusta mucho que digas esto, lo de la memoria especulativa, porque nosotros un poco cuando estábamos haciendo el ensayo, cuando estábamos haciendo el ensayo de Lucrecia, dijimos, pues se podrá hacer un ensayo especulativo. O sea, como, ajá, está interesante, está interesante. Bueno, ya, perdón. Ana Guzmán, sigue.
Y ya nos quedamos con Dulce Mireyes porque creo que ya no se nos va a acabar el tiempo, entonces Ana Guzmán y luego Dulce. Sí, súper rápido, súper rápido. Solamente para decirle a Andrea que yo ya había leído tu cuento en Letras Libres y me pareció increíble. O sea, el nuevo que hiciste me pareció súper fabuloso y quería volverlo a leer. Se lo quería volver a leer a mi novio. Y lo pusieron en un link, o sea, me volví a meter el link y habían puesto una cosa encima. Entonces era súper frustrante y lo volví a, o sea, les escribí diciéndoles como, oigan, ¿qué onda? ¿Pero qué dónde está ese cuento? O sea, lo quería volver a leer y no pude, entonces me pareció fabuloso también porque metes como, o sea, no quiero spoilarlas, no las voy a spoilear, como cosas y temas muy actuales que a mí me gustan mucho y, o sea, buenísimo el cómo, o sea, podemos nosotras explorar esta parte de la tecnología desde una cosa que nos puede servir muchísimo, pero también que puede ser como terrible, ¿no? Creo que la tecnología y cuando me había acercado a la ciencia ficción siempre la había visto como una cosa súper mala y súper así que nos iba a destruir a todos, pero también era, o sea, con tus cuentos me di cuenta que era muy increíble también porque pues siempre vamos a buscar la ternura, el afecto, el amor y todas estas cosas a través de ella o a pesar de ella, ¿no? Entonces, conecté muchísimo con tus cuentos. A mí, yo tengo una relación súper cercana con mi mamá, entonces, al verme planteada como dentro de esta situación de cuando ella se moría, iba a ser, fue durísimo, o sea, fue durísimo. Creo que, pero también fue muy bonito el encontrar espacios en donde podían estar ellas juntas y encontrar como esto, este recuerdo en donde fueron muy felices, ¿no? Creo que eso fue muy bonito. Y también me pareció muy, muy fabuloso de cuando van a explorar la Ciudad de México, que eso después en otro cuento, eh, bajo el agua. Eso está buenísimo, o sea, porque yo también me lo imaginé y dije, como, imagínate, o sea, tanto que siempre queremos vivir en la Ciudad de México y que ya no podamos hacerlo y entonces todas las luces y todas estas cosas que se quedan abajo, todos los recuerdos, que es una ciudad sobre una ciudad y entonces ya va a estar súper inundada, entonces buenísimo, muchas gracias y me entusiasmó muchísimo porque también es mi primera cajita, entonces empezar con esta fue muy fabuloso. Gracias Alejandra y gracias Andrea. Cuenta de que eso pasó con mi cuento. De hecho, voy a dar una charla sobre ese cuento pronto y tengo que escribirles, porque había encontrado cómo acceder a él, a pesar de que está, así de que ya ahora todos los links llevan a otra cosa. Me acabo de dar cuenta que el de mi Linktree también, mira, creo que ya logré Sí, llegar a él. la acabo de poner, yo también lo acabo de buscar y dije como ya lo encontré, me vale y lo voy a guardar para siempre. Sí, yo también, ya también lo acabo de encontrar. Sí, yo no sé qué pasó ahí, que por alguna razón cuando le picas te lleva a otro lado, pero ahora que hable con el editor le voy a decir que para qué quiere que tengamos una conversación si no se puede leer mi cuento. Gracias, Ana. Sí, pero yo se los compartí por si quieren echarle. Gracias. Bueno, Ay. creo que sigo. Sí, ya sigue Dulce. Muchas gracias. Pues, más que una pregunta, bueno, sí tengo una pregunta y un comentario, pero es que este libro me inquieta mucho, o sea, de una buena manera, porque siento que como que la vida me lo ha puesto así, o sea, por ejemplo, me parece que, te escuché como también una charla como estas con Alejandra M. y luego, pero como que había dicho, sí lo voy a leer, sí lo voy a leer, y luego leí un cuento, bueno, leímos un cuento en un club de lectura, en una colectiva que estoy, que es Las Bengalas, y lo modera Mariana, que es una de mis mejores amigas, y así como que me voló la cabeza. Y luego Alejandra hizo esta cajita y entonces Moni, que también es otra amiga, fue la ilustradora. Entonces como que la vida está ahí como diciéndome, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y yo estaba así como, pues no renuente, pero como esperando. De esas veces que dices, tengo que esperar, no sé, como que sabes cuándo leer un libro, no sé, me pasaba algo así. Y bueno, hasta ahora solo he leído 2 cuentos, pero del cuento de Como quien oye llover, bueno, creo que también lo había puesto ahí en Twitter, que me hizo un tatuaje porque me gustaba mucho esta idea de solo queda un murmullo. Entonces, como que para mí fue muy, muy importante como leer esto porque me recordó como muchas cosas acerca de las cosas que
que no se van por completo, que siempre queda algo, ¿no? Y que en este caso puede ser un murmullo. Y se me hacía muy bello eso, y bueno, se me hace muy bello eso, y también como comentaban acá, como que le estoy guardando el libro porque siento que es como comer un chocolate, como de poquito, como un postre, es como de, bueno, para que no se acabe pronto. Y nada, pues agradecer como pues el espacio a Ale y Andrea. Se me hace como bien chido estas cosas que se gestionan porque siento que nos acerca un montón a la escritura y a la lectura. Entonces creo que es súper bonito. Admiro mucho a ambas. Y mi pregunta sería, ay, la apunté. Ah, sí. ¿Con qué escritora te hubiera gustado, te gustaría como tener esta charla? Así como nosotras contigo, ¿a ti con quién te gustaría? Y ya, muchas gracias. ¿Con quién? ¿Con quién me gustaría? Bueno, con Nona Fernández. Nona Fernández es una de mis escritoras favoritas. Y estoy obsesionada con Han Kang, que es una escritora coreana que escribió uno de los que ahora es uno de mis libros favoritos. Y me encantaría que me dijera cómo se acerca a la escritura. O sea, tengo tantas preguntas para ella. Supongo que sí. Entonces me encantaría poder hablar con Han Kang, creo. Porque admiro mucho lo que hace y me gustaría que me explicara lo que pasa en su cabeza cuando lo hace. Entonces sí, extrañamente. O Carmen María Machado, también podría, tomarme un café con Carmen María Machado también me gustaría. Me siento muy identificada con ella. Y sí, el próximo mes vamos a platicar con Nona Fernández. Entonces, si ay, no, es increíble. Sí, sí. Ya les spoileé el siguiente libro, pero es el siguiente libro. ¿Qué van a leer? ¿La Dimensión Desconocida? Sí, lo mandé a reimprenta. Yo, o sea, bueno, no yo, pero sí les insistí. De hecho, ahorita le tengo que escribir a la editora para ver cuándo me los van a entregar, pero sí, es el siguiente libro. Es de noviembre. El libro, no sé, a mí me impactó muchísimo y yo pude hablar con Nona el año pasado. Tuvimos, gracias a este país, pude tener una conversación con ella y también fue súper fascinante. Es increíble esa novela. Sí. Increíble, increíble. Ella es increíble. Está increíble la dimensión. No, yo, ay no, tengo muchas emociones sobre ese libro, muchas emociones. Estoy muy emocionada y la ilustradora invitada es una chica chilena. Creo que ellos, tengo ahí, ya hemos debatido sobre esto con algunas otras personas, sobre la conciencia, creo yo, que tiene, más bien el avance político que creo yo que tiene Chile es muy diferente al de México. Entonces yo quería invitar a una ilustradora chilena para eso, entonces ahí estoy emocionada. Pero bueno, pues muchas gracias, Andrea, por platicar con nosotras. Estoy muy emocionada. Gracias por tomarte el tiempo, por tomar tu tarde para charlar. A mí no me queda más que, creo que todas las que conversaron el día de hoy, que te preguntaron, todas estamos de acuerdo en que ha sido muy, muy, muy increíble leer. O sea, ha sido una montaña rusa muy, muy chida leerte. Y esperamos seguirte leyendo, ¿no? Seguir encontrando tus cuentos, y si ya quieres tu novela o lo que sea que estés haciendo, que sea especulativo, pues aquí lo recibimos con mucha emoción. Y pues nada, yo te quiero mandar algo, un paquetito, entonces además de la postal, ahí ya te estaré escribiendo para mandarte algo. Y pues nada más, creo que sería todo. Muchas gracias, chicas, por conectarse. Me gustaría tomarnos una foto digital por si tienen ganas, les gustaría prender su cámara, pues estaría muy, muy padre. Entonces pueden prender su cámara antes de irnos esta tarde y tener un fin de semana bonito. De que, ay, no quiero. Patricia, Paulina, no sé si alguna de ustedes quiera prender su cámara. Y si no, pues no van a salir. Entonces yo sí quisiera que salieran, ¿verdad? Yo aquí tengo el libro, oigan. Entonces, déjenme ponerle, a ver, es comando al 4. Ya, ahora sí. Ustedes me dicen cuando estén listas. Ay, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Ok. 1, 2, 3. Muy bien. Listo, la voy a subir a mi Twitter, si me dan chance. Y pues no queda más que agradecerles, que tengan una muy bonita tarde. Cualquier cosa, pues ya saben,
dónde seguir a Andrea Chapela, que recientemente ya tiene una cuenta oficial en Instagram para que sigan esa cuenta oficial. Y pues bueno, el libro ya lo tienen, pero pues sigan leyendo sus historias. Entonces, que tengan una bonita tarde. Gracias, Andrea. Gracias todas. Muchas gracias, Ale. Gracias. Adiós. Nos vemos Gracias. Gracias. Bye.